práctico de funciones y hacer un repaso sobre los distintos ejercicios planteados, ¿sí? Para eso vamos a compartir la pantalla. Y en este caso, ustedes van a tener como primer ejercicio, que es el cálculo de tasas. Hacemos un recuerdo de que la tasa es una relación entre dos magnitudes. Y como componentes tenemos un numerador, el denominador, que en este tipo de tasas generalmente refiere a ese total de la población, y multiplicado por una potencia de 10, que lo que pretende es convertir un número decimal, una fracción, en una parte entera, o que no queden esos números de 0,0000, que por ahí nos cuesta entender qué información refiere. Entonces, por eso generalmente a las tasas en epidemiología se la multiplica por esa potencia de 10, que nos permite, por ejemplo, obtener la tasa de natalidad cada 1000 habitantes. Entonces, nos dice la cantidad de habitantes que nacen en determinada población. Cuanto más grande es esa población, ¿sí? Muchas veces lo que necesitamos es otro tipo de potencia, entonces empezamos a incrementarla y ponemos cada 10.000 habitantes, y así. La idea es esto, es que obtener una tasa que nos dé un dato que uno pueda entender simplemente presentándolo. Entonces, específicamente para el cálculo de la tasa de natalidad, lo que hacemos es el cociente entre la cantidad de nacidos vivos sobre el total de la población. Entonces, vamos a poner como siempre el signo igual, elegimos la celda donde tenemos los nacidos vivos, ¿sí? Dividido la celda donde está el total de la población. Y a ese cociente lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Sí? Entonces, en este caso nos da un resultado que nos muestra que la tasa de natalidad, en este caso de la ciudad de Colón, es de 17 personas, ¿sí? 17 niños por año en el total de la población. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense que a ustedes a veces les aparecen muchos decimales. En ese caso, cuando tengo muchos decimales que no me brindan mayor información, simplemente me complejizan la vista, lo que hago es disminuirlos, ¿sí? Con el botoncito, los ceritos y las flechitas que tengo ahí arriba. Como en este caso la tasa de población es el cociente de la celda que está ubicada 3 posiciones a la izquierda, dividido la celda que está ubicada 4 posiciones a la izquierda, multiplicada por 1000, y el resto de las tasas va a tener la misma forma, ¿sí? Siempre posicionalmente va a ser lo mismo. Lo que hago en ese caso es arrastrar para que estas fórmulas se copien. Disculpen. Me quedó FB, perdón, esa F la borramos. Ahora sí. Ah, no me corrigió. Esto suele pasar, por eso fíjense que yo por tocar en cualquier lado hice como desastre. Entonces, una vez que tengo la fórmula correcta, lo que hago es ubicar el cursor en la esquina con la flechita negra y arrastro. Para el cálculo de la mortalidad en general va a ser lo mismo. Ustedes van a seleccionar, ubicarse en esta celda y van a hacer el cociente entre
el total de defunciones divididos el total de la población. Con respecto a la mortalidad infantil, va a ser la cantidad de niños menores de 1 año muertos sobre el total de la población. Ahora bien, vamos a ir a esta otra celda donde, esta otra hojita, ¿sí? Donde tenemos que calcular el porcentaje que representan determinados casos de muerte, ¿sí? Causas de muerte. Entonces, sabemos que del total de muertes, que como no lo tengo, lo voy a tener que calcular con autosuma, si lo que hice es ubicar el cursor en la última celda y presionar autosuma. Entonces ahí tengo el total de muertes. Y si quiero saber qué porcentaje representan las muertes por EPOC, que en este caso son 2.500, voy a tener que calcular ese 2.500, igual, recuerden siempre tomar los valores de las celdas, 2.500 sobre el total. De esta manera calculo la proporción que representan esos 2.500 sobre el total de la población. ¿Se acuerdan que para calcular el porcentaje ustedes podían multiplicarlo por 100? Pero al multiplicarlo por 100, si nosotros lo voy a hacer igual para recordarles, lo multiplico por 100. Y ahí me da esta manera. Si yo le aplico el formato de porcentaje, lo que hacía el formato, a diferencia de otros, es volver a multiplicar el valor por 100. Entonces, cuando yo aplico formato de porcentaje, lo que hago es borrar ese 100 o directamente no ponerlo. Entonces, si no lo pongo, es el cociente entre el valor, ¿sí? Y el total. Entonces, ahí pongo Enter y fíjense que ahí sí me quedó el 22%. Recuerden que yo puedo copiar esto, pero para copiarlo, fíjense que me da error. ¿Por qué? Porque copia posicionalmente. Entonces, el total lo va corriendo y esto debería quedar fijo. ¿Sí? Siempre es el cociente de cada uno de estos valores sobre el total de muertes. En ese caso, lo que hacíamos era fijar el valor siempre sobre la fórmula que se calculó correctamente. Entonces, en este caso, selecciono la celda que contiene el total y presionaba F4, que lo que hace es agregar un signo pesos delante de la letra y un signo pesos delante del número. Con esto deja constante esa celda. Entonces, por más que copie la función o la fórmula, siempre me va a quedar B13. Siempre va a dividir por B13. Entonces, ahora sí estoy en condiciones de copiar la fórmula. Entonces, en todos los casos, me va a quedar B13. Ahora, en este caso, lo que tenían que hacer era, al total de infartos, incrementarle un 5%. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer primeramente es calcular cuál es el 5%. En este caso era de infartos. Entonces, al 1900 lo multiplico por la celda donde está ese porcentaje, por el 5%. Y ahí me da que el 5% de 1900 es 95. Pero en realidad lo que yo quiero saber es el total de muertes esperadas. Entonces, lo que tengo que hacer a ese 5% sumarle las muertes que ya tenía anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer a ese producto
que si ustedes quieren por buena práctica ponerle paréntesis, le suman el total de muertes por infarto. ¿Sí? Y ahora lo mismo tendría que hacer con accidentes cerebrovasculares. Pongo igual, elijo la cantidad de accidentes cerebrovasculares, lo multiplico por el porcentaje que se cree que incrementarán, ¿sí? Y le voy a sumar más la cantidad de muertes que ya había, ¿sí? Entonces, de esta manera, sigo calculando el resto de las causas. Ahora bien, vamos a ir a otra hojita, que es el tema de las vacaciones. Entonces, en este caso, yo puedo calcular, por ejemplo, las vacaciones que se van a tomar estas personas, cuándo va a ser, digamos, lo que yo quiero obtener, cuál va a ser la fecha de regreso. Entonces, si Duarte Luis se va a tomar 15 días, lo que yo hago a la fecha de salida, le sumo los 15 días. Entonces, ahí me da que Duarte va a regresar el 15 de diciembre. Considerando que todo, digamos que las vacaciones son días corridos, es desde que sale 15 días, sean laborables, feriados, no importa, son 15 días corridos. Y lo puedo copiar para el resto de los empleados porque siempre lo que hace es la suma entre las dos celdas que están a la izquierda. Ahora bien, cuando lo que nosotros queremos considerar es que en esos 15 días se van a considerar solo días laborables. Sábados y domingos no se van a considerar como laborables. Por las dudas les aclaro que uno puede configurar cuáles serían los días laborables o no para el caso de otras empresas, de otros trabajos, donde quizás los días no laborables sean domingos y lunes. O sea, esto también se puede configurar, pero por ahora la función, así como la usamos, es considerar sábados y domingos como no laborables. Entonces, y por las dudas acá al lado les aclaro que la función dia.lab devuelve una fecha, ¿sí? Antes o después de un día especificado de días laborables. Y la función días, con ese, días.lab, lo que devuelve es la cantidad de días laborables que hay entre dos fechas. Entonces, una devuelve una fecha, la otra devuelve un número que representa la cantidad de días. Eso para que tengan en claro bien la diferencia. Entonces, en este caso, como nosotros queremos conocer la fecha de regreso, lo que vamos a usar la función dia.lab. Entonces, ponemos dia.lab, fíjense que la tengo ahí, y vamos a poner la fecha inicial, punto y coma, los días de vacaciones. Fíjense que hay un tercer parámetro que está entre corchetes. Cuando los parámetros aparecen entre corchetes, quiere decir que son opcionales. O sea, no es necesario que los complete, los puedo dejar así. Entonces, en este caso, voy a cerrar el paréntesis. Yo tengo la fecha inicial y los días de vacaciones, y me va a calcular, ¿sí?, los fines de semana. Entonces, fíjense cómo acá, al incluir los fines de semana, la persona ya tiene más días de vacaciones, o sea, recién va a regresar el 21 de diciembre. Entonces, acá hago lo mismo porque siempre va a ser esta función aplicada sobre las celdas que está 2 y 3 posiciones a la izquierda. Arrastro y me calcula la fecha para el resto de los empleados. Ahora le agrego otra dificultad más. Lo que quiero es que las personas que se toman vacaciones, pero van a tener
entre sus vacaciones también algunos feriados, como ustedes ven en la parte inferior, ¿sí? Que dice el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, el 25 y el 1 de enero. Entonces, nosotros escribimos en algún lugar, en alguna celda, cuáles van a ser los feriados que se manejan en esa fecha. Entonces, nosotros ponemos en este caso igual, vía lab, usamos la misma función, pero lo que le vamos a hacer es agregar ese tercer parámetro que anteriormente no usamos. Entonces, elegimos la fecha inicial, punto y coma, los días de vacaciones que queremos, punto y coma, y acá sí seleccionamos el rango de celdas donde tenemos nuestros feriados, ¿sí? Seleccionamos ese conjunto de celdas. Y ahí sí cerramos paréntesis. Entonces, ahí calculó que ahora ya con los feriados va a volver recién el 23 de diciembre. ¿Qué es lo que hago? ¿Puedo arrastrar? Vamos a ver lo que pasa. Si yo arrastro simplemente así, fíjense que los feriados se empiezan a correr. Si ustedes ven en la parte inferior, les muestra el recuadro del rango seleccionado. Ya el rango seleccionado no es solo el de los feriados, sino que se va moviendo para abajo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en ese caso? Es fijar ese rango, porque el rango de feriados va a ser siempre el mismo para todos los empleados. Entonces, selecciono el rango y presiono F4. De esa manera yo dejo fijo este rango y ahora sí voy a poder calcular cuál va a ser la fecha de regreso de esos empleados para el resto. Ahora vamos a aplicar acá otro tipo de funciones. En este caso, lo que yo quiero saber es de toda esa base de datos que tenemos ahí, ¿qué cantidad de empleados por área hay? Entonces, cuando yo quiero contar, quiero saber una cantidad, ¿sí? Y esa cantidad la quiero saber respecto a una condición, lo que yo tengo que hacer es usar la función contar.si. Entonces, siempre recuerden que lo que tengo que hacer es ubicar el cursor donde quiero que aparezca el resultado. Entonces, ahí elegimos igual contar.si, ahí la tengo. Y ahora vamos a seleccionar el rango, que el rango es las celdas donde se verifica el criterio. Entonces, si mi criterio va a ser el área administración, yo tengo que ver dónde encuentro la palabra administración. Entonces, esa palabra yo la encuentro dentro del área. Entonces, lo que voy a seleccionar es todas las celdas donde pueda llegar a estar administración, no donde está, ¿sí? Sino en todas las que uno podría llegar a estar administración. Entonces, seleccionando ese rango, que en este caso es el área, lo que hago es poner punto y coma y entre comillas el criterio, que el criterio es administración. Tengan en cuenta si se escribe con acentos o no, porque si no puede ser que no encuentre el valor. Para Excel, si hay un espacio en blanco, es otra palabra. Si hay un acento, es otra palabra, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Fíjense que ahí me cuenta 30. Pero si yo hubiese agregado un espacio en blanco, por ejemplo, no me di cuenta y lo dejé así, me muestra 0, ¿sí? Porque para la palabra administración con un espacio en blanco es otra palabra diferente. Así que eso es importante cuando por ahí les devuelve 0 y ustedes dicen, ¿qué está pasando?
¿tá? Lo mismo pudiese hacer con cirugía, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si lo que quiero hacer es copiar las fórmulas para que me sea más fácil, por un lado tengo que tener en cuenta que en este caso, para todas las áreas, el rango va a ser el mismo. O sea, siempre va a buscar las distintas áreas en el mismo rango donde puede estar cualquiera de ellas. Entonces, en ese caso lo fijamos nuevamente con F4. Ahora bien, si yo copio así, ¿sí? ¿Qué me aparece? Me aparece lo mismo que en la anterior. Entonces, yo lo que debería es cambiar el criterio. Entonces, ahí elijo cirugía. Y de esta manera lo puedo seguir copiando para el resto. Ahora, otra manera también de hacerlo es elegir la celda donde está administración, que en este caso la tenemos a la izquierda, ¿sí? Entonces elijo la celda donde se encuentra administración. Y ahora sí, si yo arrastro, fíjense que esta celda se va a ir moviendo. Entonces, al arrastrar, me va a calcular las distintas cantidades de empleados que tiene cada área. Fíjense que me va seleccionando el área que está al costado. Entonces, de esa manera, lo que logro es pensar bien la fórmula una vez y luego simplemente arrastrarla. Ahora bien, si yo quiero saber el total de gastos en sueldo, en este caso tengo que tener en cuenta que si yo quiero saber el total de gastos, o sea, todo lo que yo pago en sueldos para los empleados de administración, en realidad acá no va a ser que se incrementa en 1 cada vez que encuentro administración, sino que cada vez que encuentre en el área administración, lo que va a hacer es ir sumando la columna donde están los sueldos. Entonces, si encuentro administración acá, tengo 42.000. Ya no tengo 1, ¿sí? Sino es 42.000. Sigo, encuentro administración, le tengo que sumar 36.000. Y en este caso voy a tener 78.000, ¿sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es sumando valores, no estoy contando, no es de a 1, sino voy sumando valores diferentes. Cuando lo que tengo que hacer es esto, es cumplir un criterio, tengo que sumar valores, la función que voy a usar es la función sumar, pero la función sumar, punto sí, ya que aparte de sumar valores, los tengo que sumar si se cumple un criterio, si no, no. Entonces, en ese caso, pongo igual, sumar, punto sí, y fíjense que acá tengo 3 criterios, que los primeros 2 son muy similares a la función contar sí. O sea, voy a tener que elegir un rango, ese rango siempre es el rango donde se verifica el criterio, y por último el rango suma. Ese rango suma son los valores que tiene que sumar si se cumple la condición. Y por lo tanto, ese rango suma siempre tiene datos numéricos. Así que eso es importante. El rango suma siempre tiene datos numéricos. Entonces, lo que vamos a hacer